El sacerdocio Kadosh. Amados, un gran interrogante ronda por las mentes de quienes buscan aproximarse a la verdad plasmada en las Escrituras. ¿Existe en la actualidad un sacerdocio apartado por el Supremo Creador que esté operando como tal en la tierra? El hecho que el mundo entero esté plagado por una diversidad de personas, sean hombres o mujeres, quienes se proclaman representantes del Padre Celestial, con variedad de rangos o dones, tales como sacerdotes, pastores, rabinos, evangelistas, profetas, etc., como si esos títulos fuesen la prueba fehaciente para dicha acreditación, pues resulta imprescindible constatar que ellos poseen la calidad de enviados del Padre Celestial o escogidos por el unigénito Hijo para cumplir una función específica dentro del marco de la restauración del reino de Elohim. Lo más probable será escuchar de sus labios que están cumpliendo una misión por mandato del cielo. ¿Podrían dar fe de ello o demostrar su validez? Tenemos la absoluta certeza que ninguno de los que ostentan los citados títulos está en capacidad de responder afirmativamente que fueron llamados por Elohim Yahvé o por el ungido Salvador, porque habrían de mentir, puesto que su actuar va en contravía con las Escrituras. Entonces, ¿cómo predicarán? Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Jeremías 23:31. Dice Yahvé: He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. 23:32. He aquí, dice Yahvé, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Yahvé. Los títulos con los cuales estos llamados ministros de Dios suelen presentarse ante sus respectivas iglesias o congregaciones no pasan de ser simples formalismos, puesto que todos ellos no han sido habilitados para revelar las verdades ocultas plasmadas dentro de las Escrituras, pero escudan su ignorancia con prédicas rimbombantes, cargadas de mucha emotividad, acompañadas de falsos milagros y testimonios, todo ello para capturar personas incautas, a las cuales logran convencer haciendo gala de modelos de oratoria y de títulos expedidos por instituciones donde presuntamente han sido formados para servir al Supremo Creador, pero solo están sirviendo al adversario, porque engañan sin saber que han sido engañados. Con base en sus múltiples pergaminos, los predicadores modernos recorren el mundo entero por medio de sus publicaciones en redes sociales, transmisiones de radio y televisión, como los medios modernos y eficaces para mantener en oscuridad espiritual a millones de seres. No se requiere mayor conocimiento de las Escrituras para verificar el mal proceder de los dirigentes religiosos de hoy en día, que se ufanan de la misma idolatría del pueblo que fue llamado a dar honra y servir al Todopoderoso, pero se contagiaron de todo ese paganismo existente en las naciones vecinas
erigiendo templos y figuras de ídolos en lugares altos de las poblaciones, tal como acontece actualmente, cuando se exalta a dioses o falsos Elohim disfrazados con nombres o títulos que nada en común tienen con el verdadero. Segunda de Melaquim, Segunda de Reyes 17:32. Temían a Yahvé e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. 23:5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Con el objeto de sacar a la luz toda la verdad que durante siglos ha estado escondida por causa del adversario, inicialmente explicaremos a quién se considera como un sacerdote o cohen y cuáles requisitos debe cumplir en su condición de enviado de Yahvé. Tradicionalmente, en nuestra sociedad, ¿a quién se le identifica como un sacerdote? Sacerdote, persona que consagra su vida para servir a alguna divinidad, la cual tiene entre sus funciones principales dirigir ritos religiosos e igualmente ofrecer diversos tipos de sacrificios a su respectiva divinidad. Para tal fin, requiere haber recibido la tercera de las órdenes sacerdotales mayores que otorgan las iglesias católica, ortodoxa y anglicana, y cuyas funciones principales consisten en celebrar misas, hacer predicación de las doctrinas de su iglesia, administrar los distintos sacramentos y orientar espiritualmente a sus fieles. Acorde con la palabra de Yahvé, ¿quién es un sacerdote o cohen? De conformidad con lo revelado en la Escritura, un sacerdote es un mensajero, el cual guarda la sabiduría que le ha sido otorgada por el Altísimo y, por ende, es el encargado de transmitirla al pueblo, así como decidir toda disputa u ofensa entre sus miembros. Los sacerdotes levitas son los escogidos para bendecir en el nombre de Yahvé. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la Torá, porque mensajero es de Yahvé Sebaot. Vaikra, Levítico 10:11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha dicho por medio de Moisés. Y Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo kadosh y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Cuando se presentaban dificultades para tomar decisiones relacionadas con pleitos entre los integrantes de una comunidad, se seguía este procedimiento. Devarim, Deuteronomio 17:8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahvé tu Elohim escogiere. 17:9.
Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. 21:5. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Yahvé tu Elohim para que les sirvan, y para bendecir en el nombre de Yahvé, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. El deber del sacerdote supremo, Cohen Hagadol, de enseñar la Torá, instrucción. Nehemías 8:2. Y el sacerdote Esdras trajo la Torá delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. 8:8. Y leían en el libro de la Torá de Elohim claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Segunda de Dibrimín, segunda de Crónicas 17:9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la Torá de Yahvé, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torá de Yahvé y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Valga recordar que la palabra traducida como mensajero también significa ángel, lo cual nos revela que un sacerdote tiene la calidad de un ángel, un mensajero o enviado del Todopoderoso. H 4397. Malak, de una raíz que no se usa, significa despachar como delegado, mensajero, especialmente de Elohim. Ángel, también profeta, sacerdote o maestro. Embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel. Según la descripción de Malachi 2:7, si un sacerdote ostenta la condición de mensajero o de un enviado de Yahvé, debe tener algún distintivo o sello, el cual nos permita identificarlo en realidad como un servidor de Elohim. Revelaciones, Apocalipsis 7:2. Vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los Adán que no tuviesen el sello de Elohim en sus frentes. ¿Cómo identificar el sello de Elohim? Efesios 4:30. Y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En armonía con lo anotado, el sello que todo sacerdote de Elohim debe poseer es el Ruach HaKodesh, y, según enseñan las Escrituras, el único autorizado para concederlo es el ungido Salvador, y ello solo ha de ser posible luego de escucharlo, aceptar sus palabras y ponerlas por obra. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la besora de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa. Yohanan, Juan 20:21. Entonces el Salvador les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Ruach HaKodesh. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Ruach HaKodesh. Todo lo expuesto hasta la presente nos permite entender que aún no se ha establecido en la tierra un sacerdocio kadosh apartado por parte de Elohim Yahvé, porque está previsto que solo ha de levantarse en el transcurso del último tiempo, con la llegada del Salvador o Hijo unigénito. El primer sacerdote kadosh será un nazareo ungido directamente por Elohim, quien le dará su ruach. Hechos 10:38. Cómo Elohim ungió con el Ruach HaKodesh y con poder al Salvador Nazareo, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Y echa ya Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Ruach de Yahvé, Ruach de sabiduría y de inteligencia, Ruach de consejo y de poder, Ruach de conocimiento y de temor de Yahvé. 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi Ruach, él traerá justicia a las naciones. Este nazareo, al cual se refieren los versos anteriores, es el Hijo unigénito, el cual poseerá el sacerdocio para siempre, según el orden de Melquisedec. Tehillim, Salmos 110:4. Juró Yahvé, y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, donde el Salvador entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, Cohen Hagadol, para siempre, según el orden de Melquisedec. 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo: juró Adonai y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, puro, kadosh, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vale recordar que el Hijo unigénito es un Adán, es decir, un cuerpo de carne que servirá como estuche o vestido para alojar toda la plenitud del Ruach de Yahvé. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Según reza en las Escrituras, Elohim va a ordenar que sean elaboradas unas vestiduras sacerdotales kadoshim apartadas. Shemó, Éxodo 28:2. Y harás vestiduras kadoshim a Aarón tu hermano, para honra y hermosura.
Para una mejor comprensión del verso citado, acudiremos a su idioma original, el hebreo, específicamente a las raíces de las palabras que conforman el nombre de Aarón. H175. Aarón, de derivación incierta. Aarón, hermano de Moisés. Aarón. H2029. Jará, raíz primaria. Estar o quedar encinta. Concebir, literal o figurativamente. Concebir, estar, mujer, encinta. Engendrar, mirar, progenitor. Con estos aportes, el verso traducido, según lo indica el Ruach HaKodesh, quedaría así. Shemot 28:2. Y hará mi cámara vestiduras apartadas. Así engendrarás a tu hermano, a honorables, serán para brillar. Este conocimiento nos permite comprender que el ungido Salvador engendrará o dará su rúa a aquellos escogidos o apartados para ser ordenados como sacerdotes. Además de lo anterior, es necesario aclarar que, al utilizar la palabra vestiduras, se está haciendo una clara referencia a personas o Adán, que han de servir como vestidos para cubrir el rúa del unigénito Hijo. En otras palabras, que el rúa del Salvador habrá de habitar en ellas. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Rúa, si es que el Rúa de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Rúa del ungido, no es de él. 8:10. Pero si el ungido está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Rúa vive a causa de la justicia. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Rúa del ungido Salvador, esto resultará en mi liberación. Primera de Kefas, Primera de Pedro 1:11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Rúa del ungido que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del ungido y las glorias que vendrían tras ellos. Estos Adán escogidos para ser las vestiduras del sumo sacerdote son los hermanos del Salvador, hijos de Elohim y, por consiguiente, los herederos junto con el ungido. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el Rúa de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el Rúa de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Rúa de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. 8:16. El Rúa mismo da testimonio a nuestro Rúa de que somos hijos de Elohim. El Hijo unigénito, obrando en su condición de heredero de toda la sabiduría y el conocimiento de las Escrituras, será el encargado de ungir como sumos sacerdotes a sus hermanos. Y echa ya Isaías 61:1.
El Rúa de Adonai Yahvé está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 61.2. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. 61.3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del rúa angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. ¿Cuáles son las vestiduras Kadoshim? Shemó, Éxodo 28:4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras Kadoshim para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. No obstante, estamos llamados a corregir el verso de acuerdo a lo indicado por parte del Rúa HaKodesh. Shemó 28:4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Y harás las vestiduras Kadoshim. Así engendrarás a tu hermano, y para mi hijo serán sacerdotes. En este verso encontramos 7 vestiduras diferentes, a saber, pectoral, efod, manto, túnica, bordada, mitra y cinturón. Para comprender a qué hace referencia cada una de las prendas, acudiremos al idioma original, buscando la raíz de cada palabra. El pectoral. H2833. Hochem, de una raíz que no se usa, probablemente significa contener o destellar, tal vez bolsillo, como conteniendo el urín y tumín. Rico, como conteniendo gemas, usado solo del pectoral del sumo sacerdote. Pectoral. H2814. Hachá, raíz primaria, hacer callar o mantener quieto, apaciguar, callar, guardar silencio, hacer silencio, silencio. La palabra hebrea pectoral y su raíz, con sus diferentes acepciones, nos hacen entender que el pectoral es una prenda que hace alusión a un profeta y sacerdote brillante, el cual debe cumplir funciones como juez por su conocimiento de la palabra y poder en el Rúa, Urín y Tumín. El efod. H646. Efod. Rara vez efod. Probablemente de derivado extranjero. Faja. Específicamente efod o pieza de vestidura del sumo sacerdote que se pone sobre los hombros. También generalmente imagen. Efod. H644. Afá. Raíz primaria. Cocinar. Específicamente hornear, amasadora, cocer, hornero, panadero. H639. Ab, DH599. Propiamente nariz o ternilla de la nariz, de aquí cara y ocasionalmente persona, también por la respiración agitada por la pasión. Ira, airar,
aliento, enojar, enojo, escogido, furor, hocico, indignación, ira, iracundo, nariz, paciencia, rostro, saña, tardo, vida. H3027. Yad. Palabra primaria. Mano abierta, indicando poder, medios, dirección, etc. A distinción de H3709, que indica mano cerrada. Usado como sustantivo, adverbio, etc. En una gran variedad de aplicaciones, tanto literalmente y figurativamente, tanto próxima y remota como sigue. Ancho, anchuroso, bajo, bastante, brazo, cargo, compañía, conducto, consagrar, costa, cuidado, dedo, deuda, dirección, disposición, dominio, orden, eje, espiga, frontera, fuerza, garra, generosidad, hecho, homenaje, jurar, laboriosa, lado, llaga, lugar, mando, mano, mejor, moldura, monumento, ordenamiento, orilla, parte, poder, posibilidad, pulgar, ribera, rotura, senda, servicio, sopaco, soberbia, someter, territorio, vez, surdo. Las diferentes acepciones de la palabra efod y sus raíces nos permiten comprender que el efod alude a un sacerdote y escriba, el cual posee gran fuerza y poder para someter y dominar por medio de sus escritos. Se trata de un escriba consagrado. El manto. H4598. Mail de H4603 en sentido de cubierta, manto, túnica superior y externa, manto, traje, túnica, vestido. H4603. Maal, raíz primaria, propiamente cubrir, usada solo figurativamente, actuar encubiertamente, traicioneramente, actuar pérfidamente, cometer pecado, hacer iniquidad, pecar, prevaricar, rebelarse, rebelión. H4578. Mejá, de una raíz que no se usa, probablemente significa ser suave, usada solo en plural, intestinos o colectivamente abdomen, figurativamente simpatía, por implicación chaleco, por extensión estómago, útero, o de hombre en lugar de generación, corazón, figurativamente, corazón, entrañas, intestinos, vientre. H5763. Ul, raíz primaria, mamar, chupar, dar leche, que críen, parida, recién parida. Las diferentes raíces que componen la palabra manto nos llevan a comprender que se trata de un sacerdote y escriba, el cual brinda cobertura de modo suave, es decir, quien provee el alimento a los recién nacidos. La túnica. H3801. Ketonet o cutonet, de una raíz que no se usa, significa cubrir. Compárese con H3802. Camisa, ropa, túnica, vestido, vestidura, estilo. H3794. Kití o kitillí, patronímico de un nombre no usado denotando Chipre, solo en plural, kitita o chipriota,
de aquí isleño en general, griegos o romanos en las playas opuestas a Palestina, Kitim. H3789, Katab, raíz primaria, grabar, por implicación escribir, describir, inscribir, prescribir, suscribir, apuntar, contar, dar, decretar, delinear, describir, descripción, escribir, escrito, escritura, formar, inscribir, prescribir, registrar, suscribir. H3807, Katab, raíz primaria, lesionar o golpear violentamente, asolar, derribar, derrotar, deshacer, desmenuzar, destruir, forjar, magullar, martillar, perseguir, quebrantar. H5414, Natán, raíz primaria, dar, usado con gran latitud de aplicación, poner, hacer, etc. Abandonar, abrir, acarrear, acumular, afirmar, alzar, arremeter, asentar, atribuir, cantar, cargo, causar, ceder, colocar, comerciar, componer, concebir, conceder, confiar, constituir, contribuir, convertir, convocar, correr, cuidado, culpar, cumplir, dar, dar de comer, dedicar, dejar, depositar, destinar, disponer, disputar, distribución, echar, emplear, encomendar, entregar, enviar, establecer, exaltar, extender, facultad, fijar, gana, guardar, hacer, horadar, humillar, imponer, imprimir, infundir, jefe, lanzar, levantar, llevar, mostrar, negociar, ofrecer, ordenar, otorgar, pagar, permitir, poner precio, presentar, quedar, querer, recaer, recompensa, reducir, rendir, repartir, restituir, rugido, sacar, satisfacer, sembrar, señalar, servir, someter, suministrar, suspender, tener, traer, venganza, vengar, yacer. Una vez revisadas las diversas acepciones inherentes a las raíces de la palabra túnica, hemos entendido que se refiere a un sacerdote escogido entre los que no se contaminaron con las diferentes doctrinas que estaban a su alrededor. Tiene gran poder y escribe para proveer el alimento, sembrar la palabra de verdad y destruir la mentira y el engaño. El bordado. H8665. Tachbet de H7660. Cosa cuadriculada, como reticulada, bordada. H7660. Chapat, raíz primaria. Entretejer hebras coloreadas, encuadrados, por implicación de reticulación, engastar gemas en oro, bordar, engastar, engaste, montar. H766. Chavats de H7660. Enredo, figurativamente perplejidad, angustia. H8663. Techua de H7722. Estruendo o clamor fuerte, aclamación,
alboroto, estrepitoso, sonido, voz. H1207, Bitzá, intensivo de H1206, pantano, lugares húmedos, lodo, pantano. Al observar las raíces de donde procede la palabra bordado, podemos entender que está haciendo alusión a un sacerdote con mucho entendimiento de las escrituras, que clama con una fuerza intensa en lugares húmedos, comparables en forma alegórica a pantanos. La mitra, H4701. Misnefer, de H6801. Tiara, turbante oficial de un rey o sumo sacerdote. Mitra, tiara. H6801. Sanaf, raíz primaria. Envolver, enrollar o vestir, rodar con ímpetu, cubrirse. H6791. Sen, de una raíz que no se usa, que significa ser puntiagudo, espina, de aquí a cerco de cactus, espina. H6595. Pat, de H6626, poco, bocado, parte, pedazo, pieza. H6626, patat, raíz primaria, abrir, romper, partir. H6596, pot o potá, Ezequiel 13:19, de una raíz que no se usa, que significa abrir, hueco, agujero, bisagra o las pudendas femeninas, quicial, vergüenza. Conforme a las palabras y raíces de las cuales proviene la palabra mitra, se concluye que se trata de un sacerdote con un gran manejo de la palabra, que cuando habla envuelve como una saeta aguda, perfora y saca a la luz las vergüenzas. El cinturón. H73. Apnet, derivado incluido cinturón, cinto, cinturón, talabarte. H1. Ap, palabra primaria, padre en aplicación literalmente e inmediata o figurativamente y remota, abuelo, antepasado, descendencia, padre, paterno, patrimonio, principal. Compare nombres en ave. H5186. Nata, raíz primaria, estirar o esparcir. Por implicación, doblar, incluido desviación, usado en una gran variedad de aplicaciones como sigue: acostarse, adherirse, alzar, apartar, apartarse, bajar, declinar, dejar, desplegar, desplomada, desviar, echar, erguir, extender, inclinar, hacer injusticia, intentar, ir, levantar, llevar, pervertir, poner, presentar, proponer, rendir, retirar, tender, torcer, volver. La palabra cinturón se conforma de dos palabras cuyas acepciones nos permiten entender que este tipo de sacerdote es el encargado de esparcir o extender entre los principales, levantándolos y haciéndolos retornar. Cada uno de estos sacerdotes son un estuche equivalente a una de las vestiduras del sumo sacerdote, y en la cual se aloja el rúa del Hijo unigénito. Los mismos serán escogidos entre los que hayan circuncidado su corazón, obedeciendo y poniendo por obra las palabras del Salvador.
Shemó, Éxodo 28:3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de rúa de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. De conformidad con toda la información provista en la traducción de las raíces en hebreo, se procede a corregir el verso según lo indicado por el Ruach. Shemó 28:3. Y tú hablarás con toda mi sabiduría, haciéndolos entender. A quienes entregue mi cámara el Ruach de sabiduría, será colocado entre las vestiduras, engendrándolos para consagrar a sus sacerdotes. Los 7 sacerdotes principales corresponden a los 7 ángeles, malachim, pertenecientes a las 7 congregaciones, las cuales constituyen el cuerpo del ungido Salvador. Revelaciones, Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 congregaciones que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y a quienes señaló los 7 ruajot que están delante de su trono. 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el ungido es cabeza de la congregación, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Por consiguiente, escuchemos su voz cuando advierte. Malaquías 2:2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé Sebaot, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Yo os haré. Malaquías 2:9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la Torá hacéis acepción de personas. Volveos a mí. Malaquías 3:7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis Toratot, instrucciones, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé Sebaot. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Reflexionad. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su soberano. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy soberano, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé Sebaot a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? 1:7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahvé es despreciable. 1:12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Yahvé, y cuando decís que su alimento es despreciable.
Entonces, Malaquías 3:16. Entonces, los que temían a Yahvé hablaron cada uno a su compañero, y Yahvé escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Yahvé, y para los que piensan en su nombre. 3:17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahvé Sebaot, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. Por tanto, Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Yahvé, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.